siempre me ha gustado mucho, que es Jeremías 29:7, ¿no? Cuando habla acerca de la responsabilidad que tenemos con respecto a las ciudades en las que vivimos, a la ciudad en la que vivimos y el país en el que vivimos, ¿no? Y el texto dice: trabajen en favor de la ciudad. Aquella ciudad, en aquel contexto, a la que yo los he desterrado, los he enviado a vivir, ¿no? Porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes, dice el texto, ¿no? Otra versión dice: trabajen por la paz y trabajen por la prosperidad de la ciudad. Y quiero relacionar este texto con las palabras del Señor Jesús de Mateo capítulo 22-21, cuando dice: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pensando en todo esto que estamos viviendo en estos días, previo a las elecciones del 22 de octubre, elecciones presidenciales, ¿no? Y mi interés por la cosa pública empezó hace 50 años, cuando tenía 11 años, ¿no? Vi algo en la casa de mi abuelo, en el campo, en el interior profundo, como se suele decir desde Buenos Aires, del Chaco, y me llamó mucho la atención, ¿no? Era un niño bastante inquieto, quería saber de qué se trataba, ¿no? Y me llamó la atención aquella frase escrita en un trozo de papel y pegada en una pared de una casa de campo, ¿no? Una casa antigua, y aquella frase decía: perdónenos, señor Lanusse, año 1973. Por supuesto que yo no estoy para reivindicar las dictaduras, ni mucho menos, pero me llamó la atención aquella frase. Y la verdad es que no entendía qué significaba. Después algo supe, porque algo pregunté y algo se me dijo. A los niños no se les respondía mucho en aquel momento, que tenía que ver con que, bueno, se había elegido un gobierno democrático, pero la verdad es que algunos todavía añoraban las cosas que pasaban unos años atrás, ¿no? Y ha pasado 50 años y a veces me doy cuenta que sigo sin entender muchas de las cosas que nos pasan a nivel político, muchas de las cosas que le pasan a los que gobiernan y las que nos pasan a los que tenemos que elegir a la hora de gobernar, y especialmente lo que nos pasa a nosotros como cristianos, evangélicos, como pueblo evangélico, como pastores, como iglesia, a la hora de elegir, a la hora de votar, ¿no? Por supuesto que esta no es una charla que vaya a intentar sugerir absolutamente nada, porque les puedo contar con toda tranquilidad una infidencia matrimonial, que es que ni siquiera con mi esposa a veces nos ponemos de acuerdo a quién votar, ¿no? Probablemente en estas elecciones presidenciales votemos a candidatos diferentes, así que lejos está de mí sugerirle a nadie a quién hacerlo, ¿no? Si estudiamos un poco la política, la historia política, uno de los grandes personajes fue Aristóteles. Y Aristóteles decía que el ser humano es un ser político, ¿no? Es decir, nació para vivir en comunidad, nació para vivir dentro de lo que él concebía como la unidad perfecta, que era la ciudad-estado griega, ¿no? Y él decía: el ser humano nació como ser político para vivir en comunidad. Fuera de la comunidad, o es un animal o es un semidios. Y Aristóteles usaba una palabra un poco fuerte, que es la palabra que hoy se traduce como idiota, ¿no? Y él decía: los idiotas son los que no se interesan por la cosa pública, ¿no? No se interesan por lo que pasa, no se interesan por la administración, no se interesan por las cuestiones educativas, no se interesan por nada, ¿no? Viven dentro de la comunidad sin prestar ningún tipo de atención a las cosas que lo rodean, ¿no? Bueno, un poco más adelante los reformadores también se expresaron acerca de la responsabilidad que todos tenemos acerca de la cuestión pública, por solo mencionar a Calvino, ¿no? Que siempre se interesó por las cuestiones de gobierno, fue además de un teólogo, fue un importante escritor político del siglo XVI y uno de los constructores de la democracia constitucional. Este es un concepto
que surge allá por el siglo XVI con Juan Calvino, alguien bastante importante para nosotros también, ¿no? Pensando en esto, es importante decir que el Estado, en mi concepción, por supuesto, es un gran prestador de servicios, ¿no? El Estado no es el dueño, digo el Estado como gobierno, ¿no? No es el dueño de la población como se nos quiere hacer pensar o creer, no es el dueño de las ideas, mucho menos de las ideologías. El Estado es un gran prestador de servicios, es decir, el funcionario público, como mi caso, este año he cumplido 20 años en la gestión pública, el funcionario público está para servir a la comunidad, no para servirse de la comunidad. Esto lo sabemos, lo decimos, lo escuchamos, pero muchas veces poco se vive, ¿no? Y en esa tarea de prestar servicios que tiene el Estado, hay algunos servicios que los presta de manera exclusiva, ¿no? Como la justicia, la legislación, la política monetaria, ¿no? La famosa decisión de la maquinita emitiendo todo el tiempo es una decisión del gobierno, del Estado, el gobierno en ejercicio del poder en esta instancia, ¿no? Y hay otros servicios que los presta de manera compartida. Por ejemplo, la educación, la salud, el desarrollo industrial, el comercio, aún el régimen bancario, es decir, participamos los privados o los particulares, los que no somos Estado, participamos en la prestación de esos servicios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la pregunta es, ¿cómo me relaciono como ciudadano con esta cuestión? ¿Cómo me relaciono como cristiano con esta cuestión? ¿Qué hago frente a esta cuestión? ¿Participo, no participo? ¿Me involucro, no me involucro? Bueno, es la pregunta que nos venimos haciendo hace unos cuantos años. Y creo que hemos ido viviendo un tiempo de transición en esto, desde una concepción totalmente negacionista, es decir, no hay que participar, no hay que involucrarse, no hay que meterse, y mucho menos en cuestiones políticas. Hemos ido dando algunos pasos hacia una participación un poquito más comprometida y en algunos casos bastante plena, ¿no? Aquí, solo a manera de mención, lo que alguna vez vos mismo, Hugo, nos enseñabas con respecto a esto, cuando nos hablabas acerca... No se escucha, a ver. Perdón. Hugo nos enseñaba hace un tiempo en algún Zoom acerca de las dos corrientes que habían alimentado a nuestra propia iglesia bautista, ¿no? La corriente de Estados Unidos, con una actitud totalmente separatista de la cosa pública o separada de la cosa pública, y una corriente europea, encabezada entre otros por don Pablo Besón, bueno, con mucha participación, involucramiento, una participación activa en la cuestión pública, ¿no? Estas dos corrientes se han mantenido a lo largo de los años y por eso digo, creo que hemos ido transicionando desde una corriente hacia otra, ¿no? Ahora, como cristiano, evangélico, bautista, como pastor, como profesional y funcionario público desde hace 20 años, yo creo que es importante la participación. Por eso hablo de este texto de trabajar en favor de la ciudad. Es cierto que hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Y por muchos años, la Iglesia cristiana lo ha hecho a través de la acción social, ¿no? El trabajo social. Desde hace 200 años, la Iglesia evangélica trabaja en favor de la ciudad desde la educación, ¿no? Esto no es patrimonio de este último gobierno o del anterior, ¿no? Hace 200 años, desde don Diego Thompson para acá, 1816, la Iglesia Cristiana Evangélica trabaja en favor de la educación en nuestro país. Pero la cuestión política es como que ha sido bastante relegada, ¿no? Por estas cuestiones que hemos estado hablando. Y yo creo que cada uno de estos lugares que mencionamos, ¿no? Los lugares que el Estado se abroga para sí mismo, que se reserva para sí mismo, y los lugares que el Estado comparte con la ciudadanía como prestador de servicios que es, bueno, son una gran oportunidad para que hermanos nuestros, cristianos, comprometidos con sus iglesias, comprometidos con los valores y principios de la palabra, bueno, puedan desarrollar una tarea, ¿no? Estamos ya pareciera que no nos escandalizamos más
de ver la cantidad de casos de corrupción que saltan todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a esto? ¿Seguir horrorizándonos, compartiendo las noticias? O decir, bueno, vamos a hacer algo o vamos a intentar hacer algo para que estas cosas cambien. Adelanto que no creo de ninguna manera que la iglesia como tal, ni los pastores desde el púlpito debamos hacer política. Creo que no, de ninguna manera. Pero sí creo que nosotros podemos o participar o animar a hermanos nuestros que estén en condiciones de hacerlo, ¿no? Y apoyarlos, orar por ellos, ayudarlos a prepararse, animarlos a prepararse para el momento en el que tengan la oportunidad precisamente de participar de una manera activa, ¿no? Como yo les decía, este proceso de transición que he visto en estos años o que históricamente se ha dado, creo que hemos pasado de una primera etapa de una iglesia indiferente, ¿no? Una iglesia apolítica, con ciertos complejos de inferioridad, con mucho énfasis en lo escatológico y centrada en sí misma. Esa iglesia indiferente dio paso a una iglesia dependiente, ¿no? Una iglesia sumisa ante el Estado, una iglesia en busca de las ventajas, en busca de las dádivas, ¿no? Las famosas visitas a los intendentes para regalarle la Biblia y pedirle las chapas, ¿no? Esto lamentablemente lo hemos visto y mucho en estos años de función pública, pero estamos desembocando en un tiempo de una iglesia influyente, ¿no? Ya no más indiferente, ya no más dependiente, sino influyente, fuera de los templos, con una voz profética, ¿no? Con una palabra clara, ¿no? Siendo parte de la solución, proponiendo alternativas, levantando líderes en las ciudades y en las provincias y enviando personas a la función pública, ¿no? Nosotros podemos vivir algo, nosotros, ¿no? Como pueblo cristiano evangélico bautista, si queremos, algo muy especial en la vida de Nadia, ¿no? Que seguramente va a asumir como diputada nacional sin haber jurado como diputada provincial, ¿no? Estoy hablando por mi cuenta, no he hablado nada de esto con ella, pero digo, estas cuestiones nos están mostrando que estamos viviendo un tiempo diferente, un tiempo de influencia. Más allá de la acción social, que siempre ha sido importante, más allá de la educación, que vuelve a ser todavía más importante quizás que muchos años anteriores. Nosotros hemos trabajado, involucrado, hemos estado participando y participamos ya en la creación de 2 escuelas, ¿no? Una en Aristóbulo del Valle y otra ahora en Jardín América, donde estamos trabajando. Y bueno, quisiera usar estos minutos finales para decir que el gran desafío que tenemos por delante en esto de trabajar en favor de la ciudad requiere algunas cosas de nosotros, ¿no? Requiere un llamado. La función pública no es para cualquiera, no es para el que no tenga nada que hacer en la iglesia, o el que, no sé, no se pelea con el pastor, entonces o se va de misionero o se va de funcionario. No, la función pública es para personas que sean llamadas, ¿no? Hace falta un llamado específico, hace falta un sentido de pertenencia a esa iglesia local, de trabajo en sujeción con su pastor local. Hace falta muchísima integridad, y hace falta idoneidad, es decir, la capacidad para hacer lo que se va a hacer, ¿no? Tengo que ser idóneo. Alguien me llamó hace un tiempo atrás, alguien influyente, digamos, religiosamente hablando o eclesiológicamente hablando aquí en la provincia, y me dice, amigo, me nombraron tal cosa, me dice, ¿cómo me puedo preparar? Y le digo, bueno, mirá, estás llegando un poquito tarde con la preparación, pero si ya te nombraron, tratá de hacer algo para prepararte, pero pusiste el carro delante del caballo, ¿no? Es decir, primero hay que prepararse para después animarse, sí, a participar, ¿no? Y cuando el segundo texto que menciono dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, por supuesto conocemos el contexto en el cual el Señor pronunció estas palabras, y no soy quien para salirme de este contexto,
tenía que ver con una cuestión económica, tenía que ver con una cuestión religiosa, ¿no? El pagar impuestos era importante y necesario, el impuesto a la tierra, a los réditos, al templo, al empadronamiento, es decir, impuestos que se pagaban en la época del Señor Jesús. Pero pagar impuestos, y aquí la cuestión religiosa, significaba reconocer a otro rey. Por eso los fariseos y los herodianos se unen para atacar a Jesús, ¿no? Y querían a ver qué decía Jesús respecto a esta cuestión terrenal, celestial, celestial, terrenal, ¿no? Y a veces creo que nosotros también estamos en esta situación, ¿no? Estamos en este mundo sin ser de este mundo, pero mientras estamos en este mundo, creo que tenemos muchas responsabilidades que tienen que ver, por supuesto, con la predicación de la palabra, fundamentalmente, con la extensión del reino, la evangelización, las misiones, el trabajo social, la educación y también la cuestión política. También la cuestión política. No en cabeza probablemente de los pastores, yo no estoy diciendo que todos los pastores tengan que involucrarse en esta cuestión, de ninguna manera, pero sí a través de hermanos capacitados, llamados, idóneos, íntegros, que puedan hacerlo, ¿no? Y cierro con este texto un texto de Eclesiastés capítulo 10. Dice, hay un mal que he observado debajo del sol. Eclesiastés es un poco negativo, a veces pesimista, pero dice cosas muy interesantes, ¿no? Y él dice, hay un mal que he observado debajo del sol, como el error que proviene de un gobernante. Escuchen esto, el insensato es colocado en grandes alturas, y a los ejemplos que todos conocemos me remito, ¿no? Y los ricos habitan en posición humilde. Otra versión dice, y los sabios habitan en posición humilde. He visto siervos a caballo y príncipes andando a pie. En este tiempo vemos siervos en los cajeros de los bancos, sacando plata que no les corresponde, los vemos navegando por mares lejanos, etcétera, etcétera. Y príncipes del pueblo de Dios andando a pie, ¿no? Yo creo que dar al César es más que impuestos. Debemos cumplir con nuestros impuestos, por supuesto, pero creo que dar al César es más que impuestos. Yo creo que la agenda de transformación de la Iglesia debe incluir la función pública, debe incluir la participación política activa de aquellos llamados y preparados, ¿no? La Biblia dice, la bendición de los rectos engrandece a la nación. Y finalmente, para poder transformar, para poder cambiar las cosas, para poder hacer algo nuevo, algo distinto, algo diferente, hay que estar adentro, ¿no? Hay que estar en el lugar en el que las cosas suceden y hay que hacer que las cosas sucedan. Y nosotros como pueblo del Señor tenemos una gran tarea, una gran responsabilidad y una gran oportunidad en este sentido. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Creo que es muy oportuno para los tiempos que estamos transitando, ¿no? Pablo, ¿seguís involucrado en la justicia, trabajando en la justicia? Sí, todavía sí. Estoy iniciando trámites de jubilación, pero todavía sí, estoy como juez de paz letrado aquí en Aristóbulo del Valle. Ya son 11 años en la justicia. Bueno, Pablo no solamente nos trae una reflexión, sino un modelo también de que sin abandonar y sin traicionar su llamado pastoral, también se ha involucrado en esto que es la política, no partidaria, la política que es el bien común de la comunidad, que es lo que hace a lo de todos. Así que yo respeto mucho la trayectoria de Pablo, conozco a su papá, a su familia, lo que ha significado la tarea misionera, pastoral, hasta el día de hoy, y este paso de poder aún como pastor ejercer una función dentro de lo público. Es una bendición. Estamos en un momento muy especial, ya a menos de 20 días de las elecciones, y no podemos hoy no orar por nuestro país.
no podemos pedir el favor de Dios porque, bueno, uno sabe que lo necesita, pero es como que todo lo que está pasando nos hace mucho más conscientes de que lo necesitamos